Hola chicos, hoy vamos a ver un tema muy interesante. Con la ayuda de Dios podemos aprender de la mejor manera. Así que éxitos en esta nueva enseñanza. Que Dios me los bendiga y me los guarde y adelante. Hola chicos, hoy vamos a estudiar, vamos a hacer unos ejercicios del tema intervalos y semirrectas. Aquí nos dan un intervalo, ¿sí? Y nos piden definir, si representar en el segmento como una desigualdad y un intervalo. Bien, el segmento que nos han dado aquí, ¿sí? Tiene dos números, ¿sí? Tiene el número 2 y tiene el número 3 en una recta, ¿sí? Y vemos que el número 2 tiene una característica. La posición del número 2 tiene la característica de que está con un intervalo cerrado. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que es un intervalo cerrado? Porque el círculo que lo representa está relleno, es decir, está pintado completo. Al contrario, el círculo que representa al número 7, la posición del número 7, ¿sí? Tiene un círculo abierto. Eso quiere decir que este es un intervalo abierto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a representar? ¿Sí? Este segmento como una desigualdad? Ya, una vez que hemos revisado las características de ambos números en su posición en ese segmento de recta, entonces tendremos que ver la relación de orden que tienen ambos. Es decir, qué relación de orden tiene el 2 con el 7 y el 7 con el 2, ¿no? Como estamos hablando de una posición en una recta, digámoslo así, una recta numérica, entonces la relación de orden entre los dos sería de la siguiente manera. Coloco el número 2, ¿sí? Coloco este número que está primero, es decir, el número 2, luego coloco el número 7, ¿ok? Entonces tengo que colocar qué relación tienen estos dos números. En el medio pongo una variable x que define, ¿sí?, qué valores puede tomar ese intervalo, ¿ok? Entonces, el 2 con respecto al 7, el 2 es menor o mayor. Esa es la pregunta. El 2 es menor o mayor que el 7 y viceversa, el 7 es menor o mayor que el 2. Entonces, la regla dice que mientras más a la derecha esté un número de otro, es decir, en este caso el 2, y pongo el 7, yo me di cuenta que el 7 siempre está más a la derecha del 2, hacia acá, hacia la derecha. Entonces eso quiere decir que el 7 es mayor que el 2. ¿Okay? Entonces vamos viendo qué signos de relación de orden deberíamos colocar. Entonces ponemos aquí que el 2 es menor que el 7 y por lo tanto menor también que el 7. En este caso, veamos, tenemos que tener cuidado con el signo o el símbolo de relación de orden. Recuerde que hay el menor que, este es menor que, ¿sí? También tenemos el menor o igual que, ¿sí? Menor o igual que, ¿ya? Y también tenemos el mayor que y el mayor o igual que. Mayor o igual que. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar aquí? Vamos a ver, vamos a tener muy en cuenta los signos de relación de orden, los símbolos, ¿sí? Este
esta flechita que va hacia la izquierda significa menor que, esta flechita que va hacia la izquierda y con una rayita debajo de ella quiere decir menor o igual que. Ahora, aquí viene la explicación. Cuando es menor o igual que, ¿sí? Cuando es este caso, el número que está precediendo a ese símbolo, menor o igual que, debe ser un intervalo cerrado. O sea, debe ser un intervalo con una bolita rellena. ¿Sí? Es decir, incluye a este número porque dice menor o igual. ¿Sí? Menor o igual. En el sentido contrario, tenemos mayor que y tenemos mayor o igual que. Entonces, cuando tenemos estos símbolos, menor que y mayor que, se utilizan las bolitas sin relleno, que quiere decir que solamente que ese número no está incluido dentro del conjunto de ese intervalo, de los números de ese intervalo. Y cuando tiene la bolita rellena, usamos menor o mayor igual que. ¿Ok? Entonces, en el caso de nosotros, vemos que este intervalo que arranca desde el 2 lo incluye porque dice que es un intervalo cerrado. Entonces el signo de aquí, el símbolo sería menor o igual. ¿Sí? Y cuando no lo incluye, como el 7 que no lo incluye, ¿sí? Entonces solamente queda menor o igual. Entonces, menor o igual que, intervalo cerrado. Menor solamente, menor que, en intervalo abierto. Bien, espero que le haya servido la explicación. Bien, ahora el ejercicio nos está pidiendo que primero lo representemos como unas desigualdades, o sea, como una relación de orden. En este caso ya los tenemos representados. Así nos quedaría. ¿Sí? Recordemos, ¿por qué le ponemos el signo menor igual y no solamente el menor? Porque el intervalo nos da a entender, como tiene un círculo relleno, un círculo cerrado, es un intervalo cerrado que incluye al 2 en adelante. Todos los números desde el 2 en adelante, incluido el 2. Pero al llegar acá, al otro extremo, al número 7, nos damos cuenta que tiene un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque el círculo es sin relleno. Eso quiere decir que no incluye al número 7. Llega hasta números menores que 7, es decir, el 6, 6,5, etc. ¿Sí? De esa manera hemos representado este segmento, esta gráfica la hemos representado como dos números en relación de orden. Pero también nos están pidiendo que lo hagamos como intervalo, ¿sí? Que lo hagamos como intervalo. Entonces tenemos que fijarnos, para representarlos en forma de intervalo, tenemos que considerar lo siguiente. ¿Sí? Cuando un intervalo es abierto, se le coloca el paréntesis, así. Esto significa intervalo abierto. ¿Sí? Y cuando un intervalo es cerrado, se coloca el corchete, es decir, de esta manera. Esto significa que es un intervalo cerrado. Lo que quiere decir entonces que cuando yo coloco, sí, dos cifras entre dos símbolos de agrupación, en este caso el corchete y el paréntesis, en forma de intervalo me está indicando que el número que va aquí al lado del corchete, ¿sí?, representa un intervalo cerrado. Y el otro número que iría aquí al lado del paréntesis sería un intervalo abierto. Y en nuestro caso nos damos cuenta que efectivamente tenemos un intervalo cerrado aquí porque el círculo está relleno, ¿no? El círculo que lo representa. Y en cambio en el otro extremo, en el número 7, vemos que el círculo que lo representa es un círculo sin relleno, quiere decir que es un intervalo abierto. Entonces, basándonos en esto, en los símbolos de la agrupación, en los signos, para poder definir un intervalo, pues colocamos el número 2 que va primero,
siempre de menor a mayor, ¿no? Siempre de menor a mayor. Obvio que el 2 es menor que el 7. Además que está en primera instancia aquí. Pero tenemos que eso es un intervalo cerrado. Ponemos una punto y coma y colocamos el siguiente número que es el 7. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Esto es muy clave, esto es importante que lo tengan presente cuando tengan que leerlo, porque nosotros podemos, solo le pueden colocar esta parte de aquí, ¿sí? Esto que está entre paréntesis y corchete, y usted tiene que saber qué tipo de intervalo es. Entonces, como está en corchete, ese es un intervalo cerrado, que quiere decir que incluye el 2 en adelante. Lo incluye, no lo deja fuera. Pero la llave, el siguiente número, la llave, significa que es un intervalo abierto. Es decir, que no incluye a este número, al 7, que llega solamente el intervalo, el recorrido, la semirrecta, hasta antes del 7. Entonces, como para graficarlo de la mejor forma, podemos sombrear esta parte, ¿sí? Y vemos que el intervalo va desde el extremo 2, el número 2 positivo, incluyéndolo a él, al número 2, en intervalo cerrado, y hasta el número 7, que es un intervalo abierto. ¿Sí? Inclusive podemos colocar aquí este corchete y aquí este paréntesis y estaríamos definiendo correctamente ese intervalo. Muchas gracias. Seguimos con este estudio de los intervalos y las semirrectas. Bien, hoy básicamente en esta clase básicamente estaremos estudiando los intervalos. ¿Sí? Bien, aquí tenemos un ejercicio que nos pide lo siguiente. Vamos a leerlo con detenimiento. Recuerde que siempre hay que tener claro, siempre hay que tener presente qué es lo que nos están solicitando. ¿Sí? Eso es muy importante para la resolución correcta de un ejercicio. Tener claro a dónde quiero llegar, qué temas que me están pidiendo, ¿sí? Y qué datos me están dando en el enunciado del ejercicio. Entonces aquí tenemos, dice, representa mediante intervalos y desigualdades la siguiente gráfica o las siguientes gráficas. O sea, leamos nuevamente. Nos dice, representemos mediante intervalos, es decir, en forma de intervalos, ¿sí? Y desigualdades, también desigualdades, usando signos de relación de orden, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, ¿ok? Y cuando es intervalo, pues usamos los corchetes y las llaves según el intervalo sea abierto o sea cerrado. Entonces tenemos representar mediante intervalos de desigualdades las siguientes gráficas. Y aquí vamos viendo la primera gráfica. Esta primera gráfica, vemos que tenemos dos números que están en relación uno con el otro, tenemos que compararlos, y aquí vemos que el número 1 representa un intervalo abierto, porque el círculo no está relleno, y el número 5 por lo consiguiente. Ambos son intervalos abiertos. Pero nos piden también representarlo por medio de desigualdades. Vamos a representarlo primero por medio de las desigualdades. Y para hacer eso, siempre colocamos un número céntrico, un número que esté, digamos, que esté formando como un punto de referencia. En este caso le colocamos la X, que sería aquí como un punto de referencia, ¿sí? Y veamos cómo, con relación a ese punto de referencia, qué relación de orden tiene tanto el menos 1 como el 5. Entonces, la regla dice que mientras más a la derecha, que todo lo que esté hacia la derecha del número de referencia, entonces es mayor, ¿sí? Es mayor. Es decir, 5 es mayor que X, en este caso, ¿sí? Porque está hacia la derecha de ese punto de referencia que es X. 5 es mayor que X, lo que quiere decir que 5, ¿no? O que X es menor que 5. O sea, si 5, lo voy a poner aquí abajo para ilustrarlo, si 5 es mayor que X, yo puedo decir también que X que es menor que 5. ¿Ok? ¿Por qué es X menor que 5? Porque está hacia la izquierda de ese número 5. Entonces coloco mi primer signo de referencia, que es menor que 5. ¿Sí? No le pongo menor o igual, ¿por qué? Porque el intervalo
que me representa a esa cantidad, ese número, es un intervalo abierto. Ejemplo, si tuviese relleno, así, un ejemplo, ahí sí tendríamos que ponerle que x es menor o igual que 5, porque lo estaría incluyendo. Bien, pero como a nosotros nos han dado un intervalo abierto, tenemos que regirnos a lo que nos dice el ejercicio. Entonces, ¿qué símbolo de agrupación iría, perdón, de comparación sería de relación de orden? El símbolo, perdón, menor que. Ahora, vamos a tomar el otro número. Vamos a estudiar el otro número. Vamos a compararlo con el punto de referencia X. ¿Cuál sería el símbolo de agrupación o el símbolo de comparación que habría? Aquí yo pongo el menos 1 y solo me faltaría colocar el número o el símbolo de desigualdad. ¿Cuál sería? Como vemos, el menos 1 está hacia la izquierda de X, hacia más a la izquierda, eso quiere decir que es menor. Ese menos 1 es menor. Entonces, me observo que este intervalo también es abierto porque el círculo que lo representa es un círculo vacío, no tiene relleno. Entonces eso quiere decir que es menor, simplemente menor. Entonces ya tengo expresado en forma de desigualdad este segmento, esta representación gráfica. Menos 1 menor que x y x menor que 5. Si se da cuenta, salen los dos extremos, el menos 1 y el 5. Siempre el menor iría más a la izquierda y el mayor hacia la derecha. Bien. Ahora vamos a realizar la otra gráfica. La otra gráfica, en cambio, vemos que solo hay un número. ¿Ese número cuál es? El menos 12. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente vamos a trabajar con ese número. Entonces, colocamos el menos 12, ¿sí? Y colocamos el punto de referencia. Entonces, como está hacia la izquierda, para acá a la izquierda, empieza a recorrer para la izquierda, entonces esto quiere decir que menos 12 es menor que x, que el punto de referencia. ¿Ya? Pero me fijo, ojo, tengo que mirar si es que el intervalo es abierto o es cerrado. En este caso el intervalo es abierto porque el círculo que lo representa es un círculo que no tiene relleno, está vacío. Entonces en ese caso menos 12 sería menor que x, lo que también podría representarse como x mayor que menos 12. Cualquiera de las dos formas serían aceptadas. Bien. Bien, continuamos. Ahora, ¿qué nos faltaría solamente? Representarlos en forma de intervalos. O sea, tenemos que representar estas dos desigualdades que hemos encontrado ya una vez analizado, pues, si son intervalos abiertos, si son cerrados, qué está antes de la x, qué está después de la x. Es decir, la x sería un punto de referencia. Entonces ahora tenemos que ver o tenemos que escribirlo en forma de intervalos. Entonces, voy a colocar aquí, primero me doy cuenta que los dos extremos son intervalos abiertos, porque no tienen relleno sus círculos, están representados con círculos sin relleno. Entonces, ambos extremos serían intervalos abiertos y coloco pues el paréntesis que representa que es un intervalo abierto justamente. Y dentro de ello coloco los números, los dos extremos. En este caso tengo el menos 1 y el 5. Tal como me los dan originalmente. Menos 1 y 5. Entonces, esto quiere decir, esta simbología quiere decir, esta representación simbólica quiere decir que el intervalo abarca desde el menos 1, desde antes del menos 1, porque no lo incluye, ya que es un intervalo abierto, hasta el antes del 5, porque tampoco incluye al 5. Ambos casos son abiertos. Entonces, sería del menos 1,5, del menos 2, menos 2,5, hasta llegar al 5, hasta el 4.5, 4.8, etc., porque no incluye al número 5. Acá tenemos en cambio un valor que dice que x es mayor que menos 12.
hay un solo valor, pero nos damos cuenta que a pesar de que hay un solo número, ¿sí? A pesar de que hay un solo número, la flecha que está aquí me indica que esto va a seguir recorriendo hasta el menos infinito, hacia la izquierda. Entonces aquí ponemos el menos infinito como un límite, ¿sí? ¿Por qué como un límite? Porque si uno sigue contando o sigue poniendo números hacia la izquierda, va a poder poner o colocar la cantidad que quiera de números. Es decir, nunca va a terminar de contar. Entonces, para evitarnos esa tarea, ese problema de poder representarlo, le colocamos el menos infinito. Quiere decir que puede seguir hasta donde pueda. Eso quiere decir, hacia el lado izquierdo. Entonces, como x es mayor que menos 12, vemos que el intervalo de menos 12 es abierto, ¿ya? Y vemos que el infinito también es abierto, porque no hay un número definido en ese extremo. No hay un número definido, entonces queda como un intervalo abierto. Siempre que no haya un número definido hacia la izquierda o hacia la derecha del punto de referencia, ¿no? Sería hacia la izquierda menos infinito y hacia acá a la derecha sería más infinito. ¿Ok? Entonces tenemos que el infinito también es un intervalo abierto. Entonces sería desde el menos infinito hasta el antes del menos 12. Entonces de esa manera hemos representado de las dos formas que nos han solicitado. Por medio de intervalos y por medio de desigualdades. Estos serían los intervalos, ¿sí? Y estas serían las desigualdades. ¿Ok? De esa manera hemos realizado correctamente nuestro ejercicio. Espero que haya sido de mucha ayuda. Cualquier duda, cualquier pregunta, comuníquese por medio del correo del curso matemáticamlk10@gmail.com. Puede usar la plataforma Classroom para hacer sus preguntas. Puede usar el WhatsApp, mi WhatsApp personal, ¿sí? Y de esa manera le podemos atender más ágilmente. Bueno, chicos, éxitos, Dios me los bendiga. Bueno, espero que hayan aprendido bien este tema que les hemos enseñado hoy. Así que nos vemos en la próxima oportunidad con la bendición de Dios. Adelante.